Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Hay que ser luz a las naciones, llevar el mensaje de salvación a los que están perdidos. Bueno, vamos hoy a entrar en la enseñanza. Estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Hoy corresponden desde el capítulo 26 en adelante hasta el final del capítulo 2. Y ayer aprendíamos pues referente a los hijos de Elí. Dice la palabra del Señor que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aunque eran allí sacerdotes que estaban establecidos, estaban ejerciendo un sacerdocio corrompido, pues había impiedad allí en su manera de actuar y no tenían esa devoción, ese conocimiento verdadero de lo que estaban haciendo. Y era tan grande, dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de ellos, porque ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y dice la palabra del Señor que Elí era muy viejo ya, no corregía a sus hijos, no les instruyó correctamente en lo que ellos habían de hacer. Y desde el versículo 26 en adelante que nos corresponde, dice ahí la palabra del Señor que estaba allí Samuel, aunque él estaba en medio, en esta casa junto con los hijos de Elí, Samuel estaba allí y dice que iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios tenía un propósito especial con Samuel en medio de el lugar donde estaba creciendo este joven Samuel, en medio de un lugar donde los hijos de Elí menospreciaban la ofrenda, no tenían temor de Dios, eran hombres impíos, pero dice ahí la palabra del Señor que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios tenía un propósito especial con Samuel, y a medida de que Samuel iba creciendo, Dios le iba dando gracia, iba siendo acepto delante de Dios y delante de los hombres. La gente podía ver en Samuel algo distinto, algo diferente, porque Samuel había sido dedicado para Dios. En el libro de Malaquías dice la palabra del Señor que Dios haría y pondría la diferencia entre el que le sirve a él y entre el que no le sirve. Aquí podemos ver que Dios estaba haciendo algo grande con este joven llamado Samuel. Lo habían dedicado para Dios y Dios lo había, hermano, pronosticado para ser el sucesor, el futuro sacerdote de esta nación. La gente estaba allí, el pueblo de Israel estaba allí, el sacerdocio se estaba ejerciendo allí en Silo y Samuel iba creciendo, iba siendo acepto delante de la presencia del Señor y el pueblo le estaba mirando con agrado, viendo verdaderamente que era una persona distinta, que no estaba corrompido, que no había impiedad en él como lo había en los hijos de Elí. Y dice la palabra del Señor, el versículo 27, que vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Dios le dio una palabra a Elí a través de un siervo que no menciona su nombre específico allí, pero le dio una palabra clara, concisa a Elí y le dijo: yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto. Hablando de Aarón, pues Elí era descendiente de Aarón. El sacerdocio era hereditario, se heredaba, y Elí viene de la descendencia de Elí, de Aarón, perdón, y dice la palabra del Señor aquí que este varón de Dios le dice: yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban allí en Egipto, y yo los escogí para mí
sacerdotes entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios había escogido a esta tribu de Leví para que fuesen sus sacerdotes. Escogió a Aarón y lo puso allí como sacerdote en medio del pueblo, y él, siervo del Señor, le dice a Elí: yo me manifesté a la casa de tu padre, yo los escogí para que fuesen sacerdotes, para que quemasen incienso, para que estuviesen y ofreciesen sobre el altar y llevasen el éfod, llevasen allí la palabra de Dios. Dios había escogido a Elí también, a su descendencia, pero él no fue un padre que instruyó, un padre que llevó la enseñanza, un padre que pudo corregir. Y esto es necesario, hermano, que nosotros como padre podamos dar la enseñanza a nuestros hijos, podamos corregir cuando haya que corregir, y podamos también aplaudir las cosas buenas que ellos hacen también. Elí no corrigió a sus hijos, y dice la palabra del Señor que ellos estaban allí, actuaban impíamente, se dejaban llevar por el placer, por la lascivia, y aún a las mujeres que estaban allí, que cuidaban el altar, se acercaban a ellos para tener relaciones. Y dice ahí la palabra del Señor que Dios los había con un propósito especial, los había escogido para que ellos quemasen en el altar sacrificio, para que llevasen el efod, para que estuviesen delante de la presencia del Señor, pero ellos no entendieron. Y dice que el Señor le dijo a Elí, ahí dice, para que llevasen el efod, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. No lo estaban haciendo de gratis. Dios estaba recompensando el trabajo que ellos estaban haciendo en medio del sacerdocio, pues les estaba dando las ofrendas de todos los hijos de Israel que día tras día llevaban, que año tras año, cosecha tras cosecha, llevaban a la casa del Señor. Y dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Estos hijos de Israel, de Elí, habían pues desvalorado, no habían dado la importancia a las ofrendas que el pueblo de Israel llevaba. Aprendíamos ayer que ellos llegaban y le pedían a la fuerza a los que iban a llevar el sacrificio: danos de lo mejor de la carne, y le pedían que se la diesen cruda para ellos hacerla aparte. Y esto desagradó al Señor, y por eso les dijo: ¿por qué habéis hollado mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Ellos estaban haciendo mal, no estaban haciendo conforme al propósito de Dios y conforme a lo que Dios había establecido. Y aquí vemos que el Señor dice aquí que ellos se habían engordado con lo mejor de la ofrenda, con lo principal de la ofrenda que el pueblo llevaba. Qué triste es cuando hay gente que se aprovecha de su posición. Qué triste es cuando hay gente que por su condición quiere sacar provecho más de lo debido, y esto es desagradable delante de los ojos del Señor. ¿Cuánto tiempo duraron estos jóvenes haciendo estas cosas? Pero esto no lo estaban haciendo en oculto. Dios lo estaba mirando, Dios lo estaba viendo, y Dios, hermano, está viendo las acciones de cada uno de nosotros. Hubo un rey que embriagado utilizó las copas de plata y de oro de la casa del Señor. Este rey se llamaba Belsasar, y lo hizo sin consentimiento, lo hizo por arrogancia, por altivez. Y Dios, hermano, lo sentenció. Dice que se apareció una mano que escribió en la pared, y cuando este hombre vio la mano que escribía, dice que su corazón se
se aceleró. Dice la palabra del Señor que sintió miedo y sus piernas daban la una contra la otra. Estaba en aflicción de espíritu. Y dice que buscó quien le diese la interpretación y la lectura de la palabra que había sido escrita. Y dice ahí que fue Daniel y dio la escritura. Mene, mene, tekel uparsi. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros hagamos conforme a lo que Dios ha establecido y no seamos como estos hijos de Elí que se enorgullecieron, que se ensoberbecieron y actuaban sin temor, actuaban impíamente. Que nosotros seamos, hermanos, de esos hombres y mujeres, sacerdotes de Dios, porque somos delante de la presencia del Señor, reyes y sacerdotes. Cada uno de usted en su casa como padre es un sacerdote en medio de su hogar. Que usted sea un buen sacerdote, que ejerza bien su ministerio y no depravarse como lo hicieron aquí los hijos de Elí. Dios había llamado a la descendencia de Aarón y claramente Elí formaba parte de ellos, pero él no dio la instrucción a sus hijos. Ayúdenos el Señor para que podamos instruir correctamente a nuestros hijos, para que se cumpla ese versículo que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos vosotros. El 30 dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bueno, nos damos cuenta que las promesas de Dios están ahí perennes, pero hay que obedecer, ¿eh? Hay que hacer las cosas, porque no hay promesa de parte de Dios que no tiene también su pero. Te doy esto, seré, estaré, pero tienes que hacer tal cosa. Él quizás era un buen sacerdote, pero cuando él entregó a los hijos, los dejó que ellos administraran y se olvidó de ellos, de vigilarlos, de estar pendiente de ellos. Por eso estos jóvenes no hacían las cosas bien delante de los ojos de Dios, ¿no? Y él como ya un hombre mayor, ¿no? Él debía estar pendiente, dejarlos los hijos, pero estar pendiente y estarlos guiando y estarles viendo. Pero él cuando les dijo que estaban haciendo las cosas malas, era cuando ya estaba todo perdido. ¿Por qué? Ya no hacían caso, ya no le hacían caso, ya no le escuchaban al padre, porque ellos hacían las cosas lo que bien les parecía, y el padre, por amor a sus hijos, no les decía nada. Ese es el error que cometen muchos padres, que dicen: no, si yo quiero a mi hijo, pues ¿qué le voy a estar diciendo? Él ya ha de cambiar. Pero no es así, sino que tiene que, así mismo, como se ama, también con ese amor, también mismo se le corrige y se les enseña, ¿no? Por eso, él estaba confiado, que dijo pues que todos seguirían, no faltaría de esa familia. Entonces, bueno, se van estos, ya los otros son mejores, ¿qué será? Pero no es así, hay que obedecer también, porque también para Dios nada es imposible y Él puede levantar a otros superior a ese, pero que lo obedezca y esté bajo su estatuto. Estos chicos no hicieron eso. Ellos hacían lo que bien les parecía, ¿no? Y Él no les tomaba en cuenta, no les decía nada. Por eso fueron desechados ellos y desechados toda su descendencia, porque ya dice que ya no habrá más de la descendencia de Eli, no habrá más quien se siente en los sacerdotes, porque Dios se levantará a otros, pero no de esa familia. ¿Por qué? Porque ellos fallaron, ¿no? Que el Señor nos ayude
a estar obedeciendo al Señor. Entre más alto nos pongan, entre más alto estemos, más humillémonos ante el Señor, más rato, más tiempo, démosle la gloria a Dios y estar pendiente, atento a no resbalar, ¿no? Porque la caída de lo alto duele más que la de abajo. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, qué bendición estar una vez más en la presencia del Señor. Dicen los textos 31 y 32, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Gloria al Señor. Qué tremenda palabra, qué tremenda consecuencia vino sobre la casa de Elí por no hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y dice aquí el versículo 31 que el Señor le recordaba y le decía la palabra a Elí, le decía, vienen días en que cortaré tu brazo, vienen días, todo tiene su tiempo. Hay días donde vemos la bendición del Señor, donde Dios nos permite disfrutar de honra, donde Dios nos da esas bendiciones gloriosas, pero si nosotros no sabemos cuidar, no sabemos honrar el nombre del Señor, también vendrán días malos, días de castigo sobre lo malo que hemos hecho. Por eso nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Si estamos en una bendición grande, vamos a cuidar esa bendición. No nos confiemos, no digamos, ay, Dios me está bendiciendo, Dios está conmigo, no voy a tener cuidado de lo que estoy haciendo. No, allí es donde más debemos de tener cuidado, donde debemos de ser cuidadosos, celosos con esa bendición, para que no nos suceda esto. Dice que vendrán días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Fue una consecuencia que arropó toda la familia, no fue nada más a Elí, sino a toda su descendencia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Hay decisiones en nuestras vidas que no nos van a afectar nada más a nosotros, sino a nuestra familia, a los que nos rodean. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, pensar en nuestros hijos, pensar en nuestra familia, hermano, en lo que va a venir más adelante. No nada más pensar en el momento, en el disfrute. Ay, voy a hacer esto porque me siento bien, porque tengo placer en esto. Piensa en el más allá. ¿Qué será del futuro si tú estás desobedeciendo la palabra del Señor? Sabemos que el brazo es la fuerza, es lo que simboliza la fuerza. Y dice aquí que el Señor le iba a cortar la fuerza a su casa. Esa familia no iba a tener la fortaleza, la bendición. Y dice, de modo que no haya anciano en tu casa. Qué triste, hermano, que no haya un anciano. Qué bonito es disfrutar del amor, del cariño, de la presencia de un abuelo, de los consejos de un anciano. Eso es una bendición, hermano. Pero ya aquí el Señor le decía a Elí que no iba a tener esta bendición, no iba a haber anciano en su casa. Qué tristeza. Y dice el 32, verás tu casa humillada. Hermano, esto debe ser algo decepcionante, muy, muy feo, que uno llegue a ver su familia, su casa humillada. Y no solamente eso, sino que dice, mientras Dios colma de bienes a Israel. Mientras otros están allí, estaban viendo la bendición del Señor, la honra del Señor, la casa de Elí va a estar humillada. Y todo esto por no corregir lo malo en sus hijos, por no decirle, mira, no hagas esto, esto está mal, y quitarlos quizás de allí, del cargo donde ellos estaban, sino que él guardaba todo allí en su corazón. Veía lo malo y no decía nada, no corregía. Hermano, que Dios nos ayude a nosotros a corregir lo malo, que no seamos como Elí, que cuando veamos a nuestros hijos que están haciendo lo malo, nos quedamos calladitos. Ay, no, es que él está chiquito. Ay, tan bonito mi hijo, tan bonito, hermano, mire. Si usted no corrige a ese muchacho cuando está pequeño, por allí el hermano Luis Ramón Márquez decía algo, usted le aplaudía lo malo, usted le besaba y le decía, ay, qué bonito mi niño, es que está chiquito. Y decía, bueno, ahora que es fuerte y cachúo, que es bien, tiene los cachos grandes, cáleselo usted solito. Después uno no encuentra qué hacer con ese muchacho rebelde, jóvenes rebeldes. ¿Por qué? Porque no fueron corregidos en su niñez. Y dice, y en ningún tiempo habrá anciano
en tu casa. Qué tristeza, hermano, todo esto por no usar la autoridad del Señor. Y como decía ayer, nosotras las mujeres tenemos un papel muy importante en los hogares. Hay mujeres, hermanos, que no están haciendo la labor, no están enseñando, no están siendo sabias. Hay mujeres que llevan a sus maridos a ir en contra de lo que el Señor les ha ordenado. Hay mujeres que están allí, no corrigen lo malo, no enseñan, no atienden sus hogares. Que Dios nos ayude a nosotros a tomar el lugar que Dios nos ha dado, porque si no, vendrán todas estas consecuencias sobre nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos acompañan día a día. En algunas partes de mañana y en otras partes de la tierra cuando ya cae la noche. Cuando ya están a punto de irse a dormir, deciden hacer una pausa, estar con nosotros antes de que caiga el sueño. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Les deseamos que ustedes se beneficien. La Biblia dice que por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y eficaz. La palabra de Dios es alimento. Así que aprovechen cada día, no se vayan al trabajo sin antes leer la palabra. No se vayan a dormir sin antes orar. Y qué lindo es dormirse escuchando los mensajes. Algunos se arrullan mientras estoy predicando. Qué bueno, chicos, que se quedan dormidos ahí, se van rindiendo. Que Dios los bendiga. Bueno, seguimos aquí con la familia de Elí. Elí está siendo juzgado por el Señor, él y sus hijos. Pero no están viniendo estos juicios sobre los hijos por causa del pecado de Elí, porque ya el Señor había dicho que el padre no pagará por los pecados del hijo, ni el hijo por los pecados del padre, sino que cada uno pagará su propio pecado. Así que Dios está juzgando tanto lo que hizo Elí por indiferente, por descuidar la corrección a sus hijos, por no serle tropiezo a sus hijos mientras hacían lo malo en el templo, alrededor del templo, a la gente de Dios de tropiezo. La Biblia dice que si alguno hace tropezar a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, mejor se le fuera atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a un precipicio que servir de tropiezo a uno de estos mis pequeñitos. Bueno, hemos leído ya, ayer estuvimos leyendo que esos muchachos se iban al tabernáculo a la medianoche, y aquellas mujeres que pasaban la noche en vigilia, que iban a orar en la vigilia de la noche, las seducían y se acostaban con ellas. Y la fama de ellos se había extendido, no la fama como bueno, sino como malo. La buena fama y la mala preceden a las personas, van delante. Cuando tú vas a un lugar, ya tu fama ha llegado antes que tú llegues. Así que cultiva un buen testimonio, cultiva una buena fama, porque esa te va a abrir puertas, va a ir delante de ti abriendo puertas. Es digno que reciban a esta persona, porque esa persona ha dado testimonio a lo largo de su vida, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Recíbanle, Pablo decía, recíbanle como a mí, porque ellos han luchado por la obra de Dios, me han atendido muy bien. Pablo recomendaba mucho de los que una vez le sirvieron. Que Dios nos ayude para cultivar un testimonio. Mis amados hermanos, el versículo 33 dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Cuando el hombre está en su plena potencia, en su pleno apogeo, con ideas, con capacidad, con sueños, en esa edad, Dios le dice a Elí que lo va a cortar. Y el que yo no corte de mi altar
será para amargarte. Verás con tus ojos cómo yo le voy a hacer que todo le vaya mal, que todo le salga mal. Eso va a suceder con el que yo no corte de tu casa, pero al resto voy a cortarlos en la edad viril. Van a morir en la edad viril. ¿Por qué Dios hace esto? Ya lo venimos viendo. Venimos viendo cómo los hijos de Elí estaban haciendo lo malo. Cómo los hijos de Elí menospreciaban el servicio del tabernáculo, las ofrendas, aquellos sacrificios que se hacían, y la gente con reverencia llevaban sus ofrendas, se sacrificaban los animalitos, de ellos comía el sacerdote, comía la familia que llevaba el sacrificio, y también también presentaban delante de Dios y lo quemaban delante del Señor. Pues ellos menospreciaban esas ofrendas. Cuando iban a comer como se va a cualquier banquete, iban a comer como se va a cualquier lugar donde le invitan a uno, y si no le gusta ahí la deja tirada y ya está, no me gusta y yo no quiero esto. Y algunos expresan, personas torpes, que parece que no se le hubiera dado educación, expresan con su boca, esto no me gusta o aquello no me gusta. Una de las cosas que enseñó el Señor a los que se servían al Señor, a los que iban de nación en nación, a los que iban a ciudades, que cuando llegáramos a una ciudad, posáramos en la casa que nos recibieran. Si hay alguna casa de paz, si hay algún hijo de paz, entrad en esa casa y posad en ella. No andéis de casa en casa, sino que posad en aquella casa que os reciban y comed todo lo que os pongan por delante. Hermano, no es fácil llegar a un lugar y comer todo lo que nos pongan por delante. Son maneras de ver las cosas diferentes, son alimentos diferentes, son comidas diferentes, y cuando nosotros menospreciamos, entonces hay países donde la gente, si tú le menosprecias la comida, ya nunca más te invitan. Puede ser que a ti no te guste, pero tienes que adaptarte, porque si no te estás cerrando puertas. Es triste que cuando alguien va a un país, lo primero que va a buscar es un lugar donde vendan la comida que él come en su país. Chico, ya saliste de tu país, procura conocer la cultura de ese lugar donde fuiste, procura conocer su gastronomía, convive con ellos, come lo que ellos comen y verás que tendrás puertas abiertas. Pues en este caso eran las cosas sagradas de Dios, que ellos la menospreciaban, y eso desagradaba a Dios. Es igual que cuando nosotros hacemos la Santa Cena, la Cena del Señor. Tomamos un pedacito de pan o un pedacito de galleta como símbolo del cuerpo de Cristo. Y cuando se hacía en los Corintios, Pablo les reclamó y les dijo, es que no tenéis casa donde comáis, que venís aquí y uno se adelanta y come rápido y otros menosprecian la mesa del Señor. Entonces el Señor les decía, no os reunáis para juicio. La obra de Dios no se hace como a nosotros nos parece, sino como lo manda el Señor. Porque podemos estar sirviendo al Señor y a la vez recibiendo maldición. ¿Cuándo? Cuando se hace mal, cuando se hace de mala gana, cuando se hace con menosprecio. No se puede menospreciar a la gente. Cuando aquellos jóvenes que han sido criados en el Evangelio, que son hijos de siervo de Dios, que son hijos de ministro de Dios, menosprecian a los demás e incluso blasfeman con sus palabras porque hablan de la gente, este perro no merece estar aquí, habría que echarle a patada. Pero ¿quién te echó a patada a ti? Tú eres perfecto, quizás has cometido errores estando en la casa del Señor. Entonces, si Dios ha tenido misericordia de ti,
tenla tú también de los que te rodean. Aquellos que cometen errores, corrígelos y acéptalos en el nombre del Señor. El Señor toma todos nuestros errores, toma todos nuestros pecados, los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Cuando nos arrepentimos, cuando rectificamos, por eso nosotros debemos ser conscientes de ellos y tratar de comprender a aquellos que cometen errores, que cometen pecados. La misericordia triunfa sobre el juicio. No deseches a la gente. Si Dios no lo ha desechado, no lo hagas tú. Ten misericordia de todo aquel que te rodea. El versículo 34 dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Fíjate la profecía que le da Dios a Elí. Los dos principales hijos. Todo pastor sueña. Yo tengo un hijo aquí en España, tengo un hijo allá en Londres. Oye, yo quisiera que mis hijos fueran ministros de Dios. Es la mejor carrera. Hudson Taylor, aquel gran misionero que predicó en la China, uno de sus hijos aceptó un cargo como embajador de Inglaterra en China. Y cuando el hijo le vino a consultar, le dijo Hudson Taylor, hijo mío, usted se ha rebajado de ser embajador de la patria celestial a ser embajador de un país humano, un país terrenal. Es más grande el que es representante del cielo. Así veía Hudson Taylor el ministerio, el llamado. Todo padre sueña que su hijo sea un abogado, un ingeniero, un médico, pero nadie espera que su hijo un día le aparezca y le diga, quiero ser misionero, quiero irme a las misiones, quiero irme al tercer mundo, allá donde hay miseria, donde por muy profesional que sea el que llegue allá, trata de ahorrar, nunca agarra nada para él. Ves a médicos con los zapatos rotos, ves a ingenieros con ropas viejas, pero lo hacen con alegría porque todos sus recursos lo dedican a la misión que están haciendo. No atesoramos aquí en la tierra, pero todo nuestro tesoro está en el cielo. Haceos tesoros en el cielo. Mis amados hermanos, aquellos muchachos no solamente menospreciaron todo lo que se refería a la casa de Dios. Eran hijos del sacerdote, y el sacerdote, por mucho mal que hacían, él presionaba, a veces quizás los obligaba. Usted tiene que ir al culto. Usted, mientras esté en mi casa, usted tiene que responder a lo que yo le mande. Y casi rasaba la obligación. Están obligados. Pero los muchachos soñaban con crecer e independizarse, pero como hacían tantas cosas malas que ni siquiera en lo secular habían triunfado, habían sido un fracaso, tanto en la obra de Dios como en lo secular. Eso es triste cuando la gente no se aclara qué es lo que quiere. Todo lo que hace, no lo hace de corazón y le sale mal. Aquellos muchachos les salió mal porque estaban haciendo lo malo, porque creían que en la casa de Dios se anda como andar en el mundo, porque creían que el camino de Dios es andar a todo dar. No, es un camino estrecho, es angosto el camino, es estrecho el camino y angosta la puerta que lleva la vida, y pocos son los que la encuentran porque quieren andar a su aire, quieren andar como mejor les parece. Y la sentencia vino de parte de Dios. Pasaron los años, parecía que Dios ni se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, parecía que Dios era indiferente. Seguramente que la gente comentaba y decía, ¿hasta cuándo se va a aguantar esa vagabundería? ¿Hasta cuándo se va a soportar que estos muchachos hagan lo que les dé la gana en la casa de Dios? ¿Hasta cuándo? Pero llegó el momento en que Dios le dijo a Elí, tus dos hijos,
Ofnis y Fines les dijo por el nombre. Ofnis y Fines morirán en un mismo día. En un mismo día los cortaré de la casa de Israel. Qué triste es que un padre tenga que oír la sentencia de sus hijos por lo malo que están haciendo. No lo estaba juzgando ni lo estaba castigando Dios por causa de Elí, era por su propio pecado. En todo lo contrario, a Elí lo estaba juzgando, no tampoco por el pecado de ellos, sino porque no los corrigió, no les estorbó. Entonces, mis amados hermanos, no podemos permitir que, por ser hijo, para que no se me escape, tienes que corregirlo, tienes que decirle lo malo que están haciendo en el nombre del Señor, que tus hijos no sean tropiezo para los demás. Es preferible ayudarlos a buscarse la vida, es preferible orientarlos para que ellos tomen su propio camino que tenerlo allí, siendo tropiezo a los demás, porque hacen las cosas de mala gana. Cuando el hijo pródigo le llegó a su padre diciéndole que estaba perdiendo su juventud allí en la finca, y le dijo, antes de que te muera, no, yo no quiero esperar que te muera, si me vas a dar algo, dame mi herencia, dame la parte que me corresponde. Y el padre no lo retuvo. Él se quedó unos cuantos días en la casa, pero parecía un fantasma, estaba y no estaba. El padre le dio la mitad de la herencia y el muchacho, juntándolo todo, se fue a vivir su vida, a hacer lo que mejor le parecía, y donde se saca y no se mete, pronto se termina. Aquel muchacho malgastó todos sus bienes, malgastó la herencia, viviendo perdidamente, y cuando le faltó, entonces sí comenzó a valorar lo que había perdido. Nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Allí reaccionó y dijo, tanta abundancia que había en mi casa, tantos jornaleros que están en mi casa y comen manjares, y yo aquí perezco de hambre. Entonces allí tomó la decisión, en la miseria, en el chiquero de los cerdos, decidió y dijo, volveré a la casa de mi padre, me levantaré e iré a la casa de mi padre, y voy a reconocer delante de mi padre que he pecado contra él y contra Dios, contra el cielo. Y le pediré perdón y le diré que me tenga como a uno de sus criados, de sus siervos, de sus jornaleros, pero que me deje estar en casa. Ya no tengo herencia, ya me la gasté, pero todavía tengo a papá vivo. Sabía que la casa de su padre era su casa. Bueno, todavía tienes oportunidad de arrepentimiento. Si has vivido de esa manera, menospreciando la obra de Dios porque has estado obligado, te obligaron durante toda tu vida, por supuesto. Si vives en la casa de tu padre, las reglas que tienes que aceptar son las de tu padre. Si vives en la casa de tus padres, tienes que andar como ellos te dictan. El día que tú quieras hacer lo que te dé la gana, bueno, paga tus propios gastos, vive en tu propia casa y dicta tus propias reglas. Ay, qué terrible. Esos muchachos que deciden irse a la casa porque están cansados de las reglas de sus padres. Ay, cuando se van, convierten sus habitaciones y sus casas en un chiquero, que eso no hay quien entre allí. Eso huele a leones. Que Dios les ayude y que Dios tenga misericordia y que abran los ojos antes que les pase como a los hijos de Elí. Es terrible, es terrible, es terrible darle la espalda a Dios, es terrible hacer lo malo, pero más terrible es hacerlo en la casa de Dios. Que Dios nos ayude. El versículo 35. En el 34 Dios habla y le dice que los hijos de Elí van a morir los dos en un día. Ay, pero es que la obra necesita muchos obreros. O sea, ay, esos hombres son necesarios. Mire, aunque Dios necesite obrero, el obrero que se descarría, se tuerce, Dios lo quita. Ya otro vendrá y hará el trabajo que no quiso hacer ese obrero. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón
y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Oye, hermano, mira eso. Son necesarios los hombres de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí somos necesarios. Cuando la gente oye un Franklin predicar, dice, oh, como dicen los andaluces en Málaga, ¿cómo sabe? Y se llenan la boca para elogiar a la persona. Cuando oyen a una hermana Verónica, a una hermana Lenis, y dice la gente, ay, qué hermanita, mira cómo habla, yo quisiera hablar como ella. Y le observan todo, hasta si tiene el pelo largo. Yo no sabía que lo tenía tan largo, hasta le miran el pelo, qué bonito. Hermano, porque la gente comienza a apreciar. Somos ya como una familia de ustedes. Todos los días en la mañana o en la noche estamos con ustedes aquí reuniéndonos. Hacemos un pequeño esfuerzo para estar aquí en pie porque nos gusta dormir un poco más tarde porque aquí nos acostamos muy tarde, a veces a la 1, a las 2 de la mañana, pero lo hacemos con gusto, lo hacemos con alegría, sentimos que estamos entrando en familia cada vez que hacemos un matutino. Todos somos necesarios. Pero el día que, yo me entre el orgullo y crea que yo soy indispensable y que nadie puede hacer la obra como yo la hago, porque es que yo, miren, no, hermano, olvídate. La obra no es de los hombres y no avanza por hombre, la obra avanza por la gracia de Dios. Pablo decía, yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es por la gracia de Dios. Si cantas bien, lo haces por la gracia de Dios. Esa hermanita que cantó y la hija de Pedro Pérez es uno de los pastores ancianos allá en Venezuela, pastor de Ciudad Bolívar. Y allí toda su familia la ha criado en el Señor. Mira a su hijita ya casada, cantándole al Señor. Y qué bien canta, lo hace bien. David también, el muchacho de allá de Santiago de Chile, el hijo de David Abello, también se llama Davidcito, David Abello Junior. Hermano, qué bien esos muchachos. Nosotros conocimos a esos pastores cuando eran solteros, cuando eran muchachitos que querían servirle a Dios, y ahora ya son hombres hechos y derechos y sus hijos están cantando, están predicando. Ese muchacho predica, toca piano, canta. Qué alegría para nosotros, qué honra que los hijos sirvan al Señor. Qué tristeza es cuando los hijos deciden tomar su propio camino y hacer lo que mejor les parece, porque ellos creen que tienen las ideas más claras que papá. No, mi padre no me comprende, mi padre no me entiende, tú no sabes lo que quiero decir, pero bueno, dilo, si tú dices algo lo examinaremos. No te cierres la boca y te encierres contra los tuyos. Qué triste, es que a Elí no querían ni oírlo esos muchachos. No querían recibir su corrección y entonces él se doblegaba, él dejaba pasar las cosas, hacía la vista gorda y el testimonio horrible que tenían esos muchachos delante del pueblo le perjudicó porque la gente también comenzó a menospreciarlo a él. Pero Dios le dijo, yo me voy a suscitar, me voy a buscar un sacerdote que sea conforme a mi corazón y que haga lo que yo le digo, que haga las cosas como yo se las digo. No es a tu manera, yo hago las cosas a mi manera. Cada cabeza es un mundo. Mira, tu cabeza será un mundo, pero la cabeza del cristiano no es para que sea un mundo, sino para que sea un altar del Señor, donde el Señor haga su obra, donde el Señor utilice a ese joven en favor de los demás. Dios se buscó a otro y ese sí gustó al pueblo. Dios lo buscó conforme a su corazón. ¿Qué quiere decir? Conforme a su corazón, como a él le gusta. Dios examinó allá entre tanta gente. No era el único que estaba, habrían otros sirviendo ahí en el altar, en el templo, pero
llamó la atención de Dios y dijo, este me gusta, este muchachito que ha pasado sus años ahí en el templo sirviendo y se viste desde pequeñito, se viste como sacerdote. Esos muchachos que crecen en las casas pastorales, ay, cuando van creciendo hasta se ponen la corbata como el pastor y se mueven como el pastor y hablan como el pastor. Son unos pastorcitos en miniatura. Pues este muchacho desde niño se vestía de sacerdote, se vestía con efod y ministraba delante de Elías, así pequeñito como era, y le cayó bien a Dios. Le dijo, este muchachito es espabilado, este muchachito es avispado, este muchachito yo lo veo siempre sirviéndole allí a la casa. Pero hay otros muchachos que cuando están en una casa pastoral, a mí no me van a agarrar de cachifo, a mí no me van a tener de sirviente, a mí no. Hermanos, cuando la Biblia dice que el hombre diligente y el que sirve en la casa de los reyes estará, te estás perdiendo esa honra. No es tonto el que sirve, tonto es el que no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. No te voy a decir muérete, no, yo ni Dios lo quiera, yo no he hecho maldición. Yo te bendigo para que tú seas un bendito de Dios, pero abre los ojos, hijo, antes de que te pase como a los hijos de Eli, Ofni y Fines. Dios tuvo que buscarse otro. Haz lo que Dios te manda, porque si no, Él se va a buscar otro que lo haga. Cuando Dios vio a Samuel, este sí está haciendo las cosas como yo digo. Y escogió a Samuel, lo tenía ahí cerquita. La gente no sabe lo cerca que tienen los que van a tomar nuestro lugar. La gente no sabe que el más tontico de la pandilla escoge Dios. Escogió a Josué, que estaba al lado de Moisés. Quizás le decían adulador, quizás le decían, ¿cómo suelen decirse hoy? Oye, hay palabras ofensivas, en algunas partes le dicen chupamedia, en otras partes le dicen jalamecate, en otras partes, y menosprecian a la gente que sirve. Pero Samuel no le hacía caso a nadie. Mira, ni los hijos de sacerdote están haciendo lo que tú haces. Bueno, yo no lo hago para el sacerdote, yo lo hago para Dios. Y cuando ese muchacho creció, Dios lo escogió como sacerdote. Yo me voy a escoger un sacerdote conforme a mi corazón, que haga lo que yo mando. Esos son los que Dios escoge, aquellos que hacen la voluntad del Señor. El 36, y dice, para que anden delante de mí ungidos. A eso los unge Dios, a eso los usa Dios, a eso les da poder Dios. Dios quiere usarte a ti con poder. Dice la Biblia aquí en el 36, y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Aquí enfoco mis cañones, como dicen, hacia otro lado. Vamos a dejar de echarle palo a los muchachos que van creciendo allí en el altar y que no aprecian lo que tienen. Pero esta vez le enfoco hacia aquellos que ministran la palabra, que están desenfocados, que están desorientados, que no saben ni para qué les llamó Dios. Hay personas que andan haciendo la obra de Dios y ni siquiera saben a qué lo llamó Dios. Eso es muy triste. No hay nada más lindo que saber a qué te llamó Dios, saber de dónde vienes y para dónde vas. Es muy triste que la gente anda dando tumbo y ande con una agendita por ahí buscando las reuniones de pastores y hermano, dame una fecha para visitarte, para agendarte, por favor. Mira, no importa, me das una ofrendita, no importa que sea pequeñita. Hermano, por favor, a eso nos llamó Dios. Es una bendición, hay distintos dones, hay distintos ministerios. Está el ministerio pastoral, apostólico, evangelístico, de maestro y de profeta para edificar la iglesia del Señor. Y todos estos ministerios benefician cuando un profeta llega a una iglesia y la consuela con sus profecías. ¡Ay, qué gozo, qué sensación, qué buen sabor de boca queda en la iglesia! Cuando visita un evangelista y suelte esos mensajes
con fuego, con euforia. Eso despierta al que está dormido. Cuando llega un maestro y comienza a enseñar, la gente se maravilla. Las iglesias son consoladas, pero hay gente que no sabe ni a qué lo llamó Dios y vive dando tumbos, deseando que le den una ofrendita aquí, una ofrendita allá. Los evangelistas dentro de Luz del Mundo están enseñados a levantar su propia iglesia en su Capernaum, en su ciudad. Y allí, hermano, ellos salen, van a una iglesia, van a una ciudad, van a un país, levantan una iglesia allá, levantan otra aquí y ponen un obrero y ellos siguen allí mientras que están en su ciudad, están en sus iglesias pastoreando su Capernaum, para no andar dando tumbos, para no tener inestabilidad en su vida, en su hogar, en su familia. Tienes que hacer las cosas como Dios manda en el nombre del Señor. No hagas como a ti te parece. Y mientras tú sales, hay veces que puedes llevar a tu esposa y hay ocasiones en que no. Ella sigue pastoreando allí porque así como Dios te llamó siendo misionero, te puso una misionera al lado para que ella también le sirva a Dios y te sirva a ti y te ayude en el ministerio. Pero tú se te mete en la cabeza, no, yo no tengo el ministerio pastoral, chico. Así como le dice a los pastores de Dios que hagan obra de evangelista, así entonces tú debes hacer obra de pastor en el nombre del Señor. Hazlo y hazlo con alegría. El que quede de tus hijos que yo no corte, andará buscando, acercándose a los ministros, diciéndole, añádeme a uno de los ministerios, solamente no te exijo ofrenda, no te exijo que me des dinero, solamente un bocado de pan. Añádeme a uno de los ministerios para que yo pueda comer. ¿Para eso llama Dios a los siervos? Yo pienso que no. Yo pienso que si tú le sirves a Dios, si tú honras a Dios donde Dios te ha puesto, aquel trabajo va a crecer, Dios te va a honrar y entonces, mis amados hermanos, todo lo que tienes está allí donde Dios te ha puesto. El que cuida la higuera comerá sus frutos. Si tú plantas un árbol, cuando le salen los frutos, tú comes de él. Igual, cuando tú estás pastoreando una iglesia, esa iglesia agradecida diezma, ofrenda, y tú puedes vivir de los diezmos. Los siervos de Dios, el que sirve en el altar, come del altar. El que trabaja en el evangelio, vive del evangelio. No te sientas mal, ni te sientas como un mendigo, porque si los médicos trabajan y viven de su medicina, los sembradores viven de su agricultura, los criadores de ganado de su ganado, hermano, el que sirve en el evangelio, vive del evangelio. Nosotros trabajamos más que la gente secular, porque a medianoche, si nos necesitan, allí estamos. A cualquier hora del día o de la noche, allí estamos a la orden. Así que no andes mendigando púlpito, no andes mendigando que te añaden, que te añadan un ministerio, porque ya tú tienes ministerio. Dios te ha llamado. Comienza a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y bendito sea Dios. Esos muchachos que se han levantado, rectifiquen y aprecien lo que Dios le ha dado antes de que lo pierdan. Que Dios les bendiga. No nos vamos a ir sin hacer la oración del penitente. Allí donde estás, tienes que reconciliarte con Dios. Deja de andar ya en tu propio camino, en el camino de tinieblas, de pecado. Vuélvete a Dios. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón. Te pido que perdones mis pecados, perdona mis errores, perdona mi indiferencia, perdona mi mal carácter, perdona mis actitudes negativas. Yo hoy me vuelvo a ti, Señor, para pedirte perdón. Limpia mi alma. Emblanquece mis vestiduras espirituales. Lava mis pecados con tu roja sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mí. Engendra a Cristo. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios Ahora mío. soy tu hijo. Ahora soy Que lo tu sepa el hijo. mundo entero. Que lo sepa el mundo Soy entero. tu hijo. Soy tu hijo. Y no me avergüenzo del Y no Evangelio, me avergüenzo del porque es evangelio, poder de porque Dios. es poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Que el Señor les bendiga. Ya hoy es viernes, el fin de semana. Nosotros le emplazamos hasta el lunes. El lunes que viene estaremos con ustedes con una enseñanza como esta. Que Dios les bendiga. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.